¿Cómo es eso que hay un culto que más le agrada a Dios? Yo sé que estarás pensando que, bueno, ese culto es la Eucaristía. Vamos a ver qué es lo que el Santo Padre nos trae para este programa de hoy. Continuamos avanzando, abordando Gaudete et Exsultate y ya estamos en el numeral 104, el cual, como siempre te digo, te invito a que puedas leer en casa, que puedas buscarlo. Está en Google, es una encíclica muy reciente, muy actual, tiene apenas 4 años y la estamos abordando, desarrollando en este programa que se llama Quiero ser santo. Dice el numeral 104, podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Y dice el Santo Padre, es verdad que el primado es la relación con Dios. Y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en Él se manifieste en la entrega a los hermanos. Bueno, así concluye la primera partecita de este numeral 104 y me gustaría resaltar algunas cosas. Dice, nosotros podemos pensar que lo que le agrada a Dios es el culto, el vivir la liturgia, la Eucaristía y la oración. Dice, o únicamente cumpliendo esas normas éticas, ¿no? O sea, una cuestión netamente de ley, de estructura legal. Pero él dice, muchas veces nos olvidamos que hay otro criterio, diría yo, más importante o más interesante como poner en la balanza y para entender si estamos viviendo verdaderamente o si estamos dando verdaderamente gloria a Dios. ¿Y cuál es esa cuestión tan importante? ¿Eh? El ver en el espejo de nuestra vida cómo nos comportamos con los demás. ¿Cómo nos comportamos con los demás? Dice el Santo Padre, sí, la oración es preciosa, no lo vamos a discutir. Pero es más preciosa si se alimenta esa oración con entregas de amor cotidianas. Es como decir, a ver, yo rezo mucho, la verdad que estoy todo el día haciendo el rosario, no me pierdo, perdón, ninguna Eucaristía, pero a la hora de hacer obras de caridad, a la hora de saludar a un hermano, a la hora de visitarlo y demás, y es como que eso, no, déjame a mí rezando en casa, o déjame, bueno, el Santo Padre dice, ojo, porque para que esa oración sea verdaderamente preciosa, tiene que estar alimentada con una entrega cotidiana de amor. Tiene que haber una entrega cotidiana de amor. Dice el Santo Padre. Entonces ahí el culto que damos a Dios se va a ver alimentado con todos estos intentos de querer vivir con generosidad. O sea, nosotros tenemos que caer en la cuenta de esto. Para que mi culto verdaderamente le agrade a Dios, yo tengo que tratar de vivir todos los días, todo el tiempo, intentando vivir con generosidad. Porque ese don gratuito de Dios que recibimos y que se manifiesta en nosotros, debe de entregarse a los demás. Ejemplo, a mí Dios me dio el don de escuchar. Yo tengo ese don de poder escuchar a los demás y en esa escucha poder ayudar con algún consejo que
sea luz para cambiar, ¿no?, de dirección la vida y ir a avanzar hacia la santidad. Podría haber sido otro don. Pero bueno, ¿cuándo mi culto verdaderamente va a dar gloria a Dios? Cuando ese don que se manifiesta en mí, que no es mío, que es de Él, que se manifiesta porque Él quiere que así sea, si ese don me lo guardo para mí, no lo pongo en práctica, no voy a escuchar a nadie, no tengo tiempo para nadie, no quiero estar con nadie, solo quiero hacer lo que a mí me apetece, lo que a mí me gusta. Entonces, mi culto será un culto, podríamos ponerle la palabra estéril, un culto que sí, voy, estoy, pero no da fruto, un culto que no se manifiesta en el amor y en la generosidad para con los demás. Ahora, si ese don que Dios puso en mí, vos sabrás cuál es el que puso en vos, o tendrás que descubrirlo. Ese don que puso en mí, si yo lo llevo con generosidad a los hermanos, mi oración, mi culto, va a ser muchísimo mayor, porque va a estar impregnado de esa generosidad, de esa manera de vivir con generosidad, que es cuando nosotros dejamos que ese don de Dios que recibimos de Él se manifiesta en la entrega a los hermanos. Básicamente es eso. Me voy al numeral 105 porque me detuve mucho en el 104. Dice, por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Porque la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Quiero remarcar una vez más que, si bien la misericordia no excluye la justicia y la verdad, ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Ella es la llave del cielo. ¡Wow! Bueno, lo que acaba de decir el Santo Padre en estas palabras, pocas palabras, necesitaríamos, yo creo que 2 o 3 días para poder discernirlo. Voy a ver si puedo hacerlo de manera breve. Dice el Santo Padre, la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia, escucha, la viga maestra, no sé cómo se llamará en tu país, pero la viga es esa estructura que se pone en una construcción que sostiene todo el peso de la edificación. Como decirte, lo que sostiene todo el peso del techo es esa viga, esa estructura. Entonces dice, la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia es la misericordia. Y aclara algo, ojo, vamos a remarcar, la misericordia no excluye la justicia y tampoco excluye la verdad. Eso tiene que quedar claro. Pero dice, si bien no excluye la justicia y tampoco excluye la verdad, la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Y termina diciendo, es la llave del cielo. Es la llave del cielo. Y ahí es donde nosotros tenemos como que discernir si este camino nuestro de oración es auténtico o es ficticio. Sí, porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Nosotros tenemos un camino de oración, un camino de crecimiento en esta vida de la fe, de conversión, que está sostenido por estructuras de muchas veces de máscaras, ¿no? O sea, lo que yo quiero mostrar hacia afuera para que los otros crean ver hacia adentro mío una imagen que en definitiva es ficticia.
¿Cuántas veces nos pasa que lo que nosotros queremos mostrar es una imagen, pero en realidad nosotros somos lejanos, no somos eso que mostramos? Entonces dice, la mejor manera de discernir si este camino que estamos haciendo, que estamos construyendo desde la oración es auténtico, tenemos que mirarlo a la luz de la misericordia. Y esto es importante. Nosotros creemos, muchos creemos, que la misericordia es solo el obrar del Padre, ese Padre que Jesús dice, ¿no? En Mateo 5, allá desde el 44, 45 en adelante, cuando Él va a decir que el Padre es, que nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Padre, porque el Padre, y da algunas premisas ahí, ¿no? El Padre hace salir el sol sobre justos e injustos, va a hacer caer la lluvia sobre malos y buenos. Entonces nosotros podemos llegar a creer, a confundir que solo la misericordia es un obrar del Padre. Pero no. O sea, ese obrar del Padre se tiene que transmitir por medio de los hijos. O sea, los hijos tienen que absorber ese obrar del Padre y volcarlo a los hermanos, a los demás, al prójimo, a los que están cerca. Sigo adelante. Numeral 106 dice, no puedo dejar de recordar aquella pregunta que se hacía Santo Tomás de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más grandes, cuáles son las obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Él respondió sin dudar que son las obras de misericordia con el prójimo, más que los actos de culto. No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo. A ver, sé que muchos en este numeral se deben haber rasgado las vestiduras y deben haber dicho, pero ¿qué está diciendo este hombre? O sea, ¿cómo que a Dios no le agradan nuestros sacrificios? No le agrada, uno podría decir, el acto más grande, el don más grande de, de ofrecimiento. Es el sacrificio del altar, la Eucaristía. ¿Cómo va a decir que a Dios no le agrada nuestro sacrificio? O mejor dicho, tomo palabras de la propia encíclica. No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores. Entonces sé que hay muchos que estarán rasgándose las vestiduras. Pero el Santo Padre dice, a ver, lo que más le agrada a Dios, lo que más le agrada a Dios es que nosotros estemos con el prójimo, básicamente. A ver, vamos a resumirlo para que no se haga tan largo. O sea, el objetivo, lo que más le agrada a Dios es nuestra entrega, nuestro amor, nuestro estar, nuestra... A ver, cómo llevarlo a una palabra que se entienda. Nuestra compasión, nuestro compromiso para con el prójimo. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que caigamos en una estructura construida, es un edificio. Antes hablamos de la viga maestra de ese edificio, que es la misericordia. Bueno, puede pasar que nuestra viga maestra, la que sostiene nuestra vida de fe, pueda ser un cumplimiento estricto de cuestiones, por ejemplo, litúrgicas, en donde sí, yo me confieso siempre, yo voy a la misa, yo tengo una vida ordenada en torno a cuestiones éticas, morales, litúrgicas, pero con el prójimo soy un desastre. Malas contestaciones,
no tengo tiempo para nadie, ayudar, no, vivo en mí. Vamos a suponer que vos sos un sacerdote, vivo en mi oficina, encerrado, voy, celebro la misa, vuelvo a mi oficina, sí, tengo mis horas de oración, pero el prójimo nada, hacia afuera nada. Si vos sos un laico, te puede pasar lo mismo, o sea, tenés tiempo para todo, tus gustos, tu trabajo, pero lo tuyo, en una indiferencia total hacia los demás, en un egoísmo total hacia los demás, en una cerrazón total hacia tu placer privado, hacia tus momentos, o todo trabajo y ocio, en donde todo es para mí. Eso es caer en esta fantasía de la fe en donde está construida y sostenida con una viga equivocada, que nada tiene que ver con esta de la misericordia, que no nos olvidemos lo que acaba de decir, que es la llave del cielo. Es la llave del cielo. Cuidado si tu vida de fe está sostenida con una viga que no es la misericordia, en donde no hay lugar, no hay tiempo para el prójimo. Dice el Santo Padre, lo va a decir más adelante. Vamos a leer el numeral 107 para que no se haga tan largo. Dice, quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, yo creo que todos los que estamos acá queremos dar verdadera gloria a Dios con nuestra vida. Dice el Santo Padre, presta atención. Si de verdad querés dar gloria a Dios con tu vida, dice, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al santo con mayúsculas, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy bien Santa Teresa de Calcuta. Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero Él baja y nos usa, a usted y a mí, dice Santa Teresa, para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Bueno, esto que quería decir, cuando lo iba a decir, lo leí en las líneas abajo y dije, bueno, no, creo que lo va a decir y por eso no continué. Pero, cuánto sabor, cuánto gusto, cuánta sazón hay en este numeral 107. El Santo Padre usa palabras de él que va a mezclar con palabras de la Santa Teresa de Calcuta. ¿Escuchaste? Si vos verdaderamente querés dar gloria a Dios, si verdaderamente anhelás alcanzar la santidad, te tenés que desgastar, te tenés que cansar y te tenés que obsesionar. Fíjate que esta palabra es fuerte. O sea, la obsesión, llegar al grado de obsesión, de obsesionarme por algo. Sí, dice el Santo Padre. ¿Y en qué me tengo que obsesionar? En tratar de vivir las obras de misericordia. ¿Sabés que hay obras de misericordia, corporales y espirituales? Bueno, si querés ser santo, trata de obsesionarte por vivir esas obras de misericordia. Y él dice, Santa Teresa de Calcuta esto lo había entendido muy bien. Y Santa Teresa lo va a decir con muchas palabras. Yo te lo resumo. O sea, Dios, la única manera que tiene de mostrarle al mundo su compasión, su amor, es a través tuyo y mío. Nosotros somos esos instrumentos de compasión, de amor, de entrega, de generosidad, de sacrificio que Dios hace para con el prójimo. Te usa a vos, me usa a mí.
lógicamente, si yo no le abro el corazón, si yo no le permito actuar, si yo solo me dedico, me ocupo de las cosas que a mí me interesan, de mis placeres, de mis caprichos, de mis tantas cosas que podemos tener, lógicamente no me va a quedar tiempo para el prójimo, para los demás. Y así Dios no se va a poder manifestar en mí para poder mostrar al mundo su amor. Por eso dices Santa Teresa de Calcuta, Él baja y nos usa, a usted y a mí, para hacer su amor y para hacer su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, porque eso es básico, no escapamos a esa realidad. Podés ser un gran pecador, tener grandísimas miserias y peores defectos, pero Jesús te va a usar, Él baja y te usa de buena manera, no es que te usa de buena manera. ¿Para qué? Para mostrar su amor y su compasión, ahí en el mundo. Por eso, repito, si te ocupás demasiado en vos mismo, no te va a quedar tiempo para los demás. Y eso es un verdadero problema. Ahora vamos al numeral 108 y creo que vamos a terminar. Dice, el consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada, porque en la obsesión por pasarla bien, terminamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, en nuestros derechos y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar. Será difícil que nos ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si no cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas y que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo. También el consumo de información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. En medio de esta vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz. Bueno, lo que acaba de decir el Padre, el Santo Padre, Francisco, me está pasando a mí. Y me voy a poner de ejemplo. No hay que ponerse de ejemplo. Pero como es un mal ejemplo, me voy a poner de ejemplo. Dice, a ver, hay que tener cuidado porque la vida te puede jugar una mala pasada. Puede haber muchas aristas que se pueden colar en tu vida para quitarte la atención de lo esencial. Hay algo que es esencial. Y eso que es esencial es nuestros hermanos, nuestro prójimo, el sufrimiento, la necesidad del prójimo. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Y nos pueden pasar muchas cosas. O que busquemos ese consumo hedonista, en donde estamos todo el tiempo tratando de satisfacer la vida, adquiriendo cosas. Es que yo no soy feliz hasta que no tengo esto, o que no soy feliz hasta que no alcanzo aquello, o que no soy feliz si no logro este título. Pongo esto porque también le pasa a mucha gente que la única manera de ser feliz es alcanzando este título y teniendo ese cuadrito colgado en la pared, ¿no? Para que vean y me digan, ahí está el doctor, la doctora, el licenciado, la licenciada, el magíster, ¿no? Y se desgastan la vida corriendo detrás de una zanahoria para que los aplaudan. Bravo, bravo. ¿No? Puede pasar eso. O también te puede pasar, como decía el Santo Padre, que vayas atrás de esa obsesión de estar concentrado en vos mismo, en tus derechos y en esa desesperación por tener tiempo libre para disfrutar. Entonces, todo tu día, toda tu vida está sostenida en esa idea de alcanzar ese tiempo libre para salirme
y irme a hacer lo que a mí me gusta, jugar a la pelota, pasar tiempo con amigos, tomando, pescando, haciendo, no sé, las actividades que se te ocurran. ¿Eh? O puede pasar al revés, que quieras edificar tu vida en trabajo, ¿no? Porque a lo mejor crees que la manera de vivir una vida ordenada es en torno a adquirir esas cosas que solo se logran trabajando, pasando tiempo y horas en el trabajo, y ese tiempo y esas horas no te dan lugar para tener tiempo para estar con aquel que necesita, con aquel que sufre, con aquel que menos tiene. ¿Mm? Dice, también el consumo de información superficial. ¿Mm? Que esto es algo de hoy. Todo el mundo está con el teléfono, las redes sociales, metido ahí adentro, y dice, esto es un factor, o puede llegar a ser un factor, de atontamiento, que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. O sea, hay ahí afuera algo que es esencial, la carne sufriente de nuestros hermanos, y que yo no puedo ver porque no tengo tiempo. Y resulta que ese tiempo, en gran medida, se puede estar yendo en esta información superficial. WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, Twitter y demás redes sociales. ¿Mm? Entonces, es importante caer en la cuenta que en el medio de esta vorágine actual, el Evangelio, el Evangelio es la respuesta. El Evangelio es la respuesta. Numeral 109 y cierro. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Son pocas palabras, sencillas pero prácticas y válidas para todos, porque el cristianismo es principalmente para ser practicado, y si es también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos harán bien, nos harán genuinamente felices. Bueno, así cierra el capítulo 3, el Santo Padre, en donde hemos abordado y pasado durante muchos capítulos y programas las bienaventuranzas. La cierra con el numeral 109. Y en esta manera de cerrar, el Santo Padre dice, a ver, todos los santos han vivido esta realidad, las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Las bienaventuranzas las hemos desarrollado todas. Felices los, bienaventurados los pobres de corazón. Y así hemos pasado todas las bienaventuranzas. ¿Y cuál es el protocolo del juicio final? Recordarás eso que está en Mateo 25, cuando Jesús va y dice que, bueno, llegará ese momento del día final de la humanidad en donde vendrá Él y separará unos de otros. Y unos irán a su derecha y otros a su izquierda. Los que se salvarán serán aquellos que cuando Él tuvo hambre le dieron de comer, cuando Él tuvo sed le dieron de beber, cuando Él estuvo desnudo lo vistieron, y así va a hablar de esos que hicieron obras, que tuvieron tiempo, que prestaron atención al sufrimiento de los demás. Y dice que, claro, muchos van a decir, pero y Señor, ¿en qué momento te dimos de beber? Bueno, el momento, Él estuvo, Él está y Él estará con aquellos que son los que menos tienen, los que menos pueden, los que sufren. Recién lo voy a poner en palabras del Santo Padre, cuando dice, habla de la carne sufriente de los hermanos.
O sea, cada vez que nosotros estuvimos ahí em, acompañando, ayudando, pasando rato, estando con aquellos que más sufren, cada vez que lo hicimos con ellos, lo hicimos con el mismísimo Jesucristo. Por eso dice el Santo Padre, poder tener la capacidad de hacer carne el Evangelio, hacer carne estos textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos. Principalmente dice el de las bienaventuranzas, Mateo 5, y el de el protocolo del juicio final, Mateo 25. Entonces, bueno, así cerramos este tema del día de hoy, ya llegando al final del capítulo tercero, nos vamos a meter en el próximo programa, en el capítulo cuarto, en donde ahí vamos a empezar a hablar sobre algunas notas de la santidad en el mundo actual. Vamos a introducirnos desde el numeral 110 y bueno, estamos casi a la mitad de esta encíclica, tenemos todavía mucho tiempo para abordar. Ya para después de esta encíclica tengo preparado otro material de una santa que me encantaría abordar, así que quiero seguir transitando y caminando con ustedes estos temas que para mí son importantísimos, que me ayudan a seguir pensando, a seguir rezando, a seguir queriendo, a seguir soñando en este don gratuito de Dios, en este llamado común de todos a esta vocación de ser santos. Porque verdaderamente quiero ser santo y quiero que vos que estás ahí del otro lado sientas ese mismo deseo en el corazón y que puedas hacer oración, hacer carne, encarnar en tu vida esto de querer ser santo, que repito, es don gratuito de Dios, que está mucho más allá de cualquier obra exterior que podamos llegar a hacer, ¿no? Pero que tenemos que quererlo, desearlo, aferrarnos a esa idea y empezar a vivir ahí en el mundo esta manera de ser que es encarnar el Evangelio, hacer de esa oración carne en nuestra vida, yendo a pasar tiempo, a estar con una mirada concreta y no indiferente, como le pasa a este mundo de hoy, que vive en una indiferencia total, en una manera de burbuja personal, aislada de aquellos que verdaderamente le están pasando mal y que ahí en ellos está Jesucristo. Por eso te invito a que podamos cambiar la mirada, poder empezar a mirar ahí donde verdaderamente tenemos que virar, encarnar el Evangelio en nuestra vida y hacerlo verdaderamente carne para algún día llegar a ser santos. Hermano, hermana, te deseo una hermosa semana en Cristo, que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos el próximo lunes en esto que es Quiero ser santo aquí en Palabra Santa.